Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, porque si no YouTube no avisa de cuando subo los nuevos vídeos. O sea que hay que apretar el botón de suscribirse y el botón del símbolo de la campana, para que YouTube te avise de cuando hay nuevo vídeo. Y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos. Compartir los vídeos, que es de ayuda para el canal y para que este contenido llegue a más gente. A la gente que está en esto del cultivo del aguacate, que cada vez somos más. Bueno, vamos a hablar, es una pregunta que me hicieron, frecuencia de fertilizado. Aquí voy a intentar no hacer el vídeo muy largo, no creo. Estamos viendo aquí unos abonos y claro, esto depende de varios factores de los abonos. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Me podéis hablar por ahí vía WhatsApp para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate o que quiere hacer alguna consulta conmigo. Me podéis hablar por ahí. No sería por... La consulta no sería gratuita, pero sería por un precio económico y te quedarían resueltas muchas dudas. Cualquier cosa me podéis preguntar por ahí sin compromiso. Bueno, seguimos con el vídeo. Aquí estamos viendo unos abonos. Es que esto depende, la frecuencia de abonado depende de tu tierra. Lo primero que tú tienes que hacer en tu plantación de aguacate es un análisis de tierra para ver cómo está tu terreno, para ver los nutrientes, a ver si esa tierra fue fertilizada anteriormente o si no. Pero bueno, aquí estamos viendo abonos solubles, ¿vale? Aunque sean las bolitas estas blancas, esto es un abono muy soluble. Esto es nitrato cálcico. Nitrato cálcico. Justo en esta época, ahora viene bien fertilización con nitrato cálcico, por ejemplo. Para que os lo apuntéis, si queréis. Si me estáis viendo desde esta parte del mundo. Desde Canarias. O España. Abonos solubles y después tenemos los abonos granulados, ¿no? Aquí estamos viendo abonos solubles, aunque este es granulado, pero es soluble porque se disuelve muy fácil en el agua, ¿vale? Entonces, dependiendo de tu tierra y tu sistema de riego, por ejemplo, si tienes un sistema de riego, ya sea microaspersión, aspersión o incluso a manguera, si no tienes muchas plantas y estás regando a manguera, normalmente yo te voy a recomendar más este tipo de abonos, los solubles. Son un poquito más caros también, normalmente. Después tenemos los abonos líquidos, como estamos viendo ahora. Estamos aquí viendo una potasa. Estamos viendo eso negro, son los ácidos húmicos, fúlbicos. Hay muchos abonos que vienen de manera líquida. Claro, líquida, aún mejor. Se disuelven, quedan totalmente disueltos en el agua. Son un poquito más caros. Pero la planta los absorbe con más facilidad y los absorbe más rápido. Los absorbe más rápido. Aunque, vuelvo y repito, los que vienen en sacos, como el que vimos en el saco, que es un nitrato cálcico, nitrógeno y calcio, también es muy soluble, se disuelve en el agua, se disuelve. Yo lo pongo en la abonadora y con la fuerza del agua eso se remueve y se disuelve y sale por los microaspersores, llegando a la tierra, a las raíces de la tierra, ¿vale? Entonces, démonos cuenta de eso. Y después tenemos los abonos granulados. Los abonos granulados, claro, ustedes me preguntaréis, pero vale, pero ¿y la frecuencia? Claro, no es lo mismo. Normalmente con los abonos solubles vamos a abonar normalmente, vuelvo y repito, eso depende del tipo de terreno que tú tengas, pero normalmente todos los meses, una vez al mes, tenemos que aplicarle nutrientes a la planta. Incluso en algunos momentos podemos hacer 2 aplicaciones, 2 fertilizaciones al mes. Perdón. Vale. No vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, con los abonos granulados. Porque los abonos granulados de liberación lenta, aunque hay algunos, normalmente, como estamos viendo aquí ahora, normalmente los abonos granulados son de liberación lenta, pero hay algunos que aunque sean de esta manera, de forma granulada, también son de liberación rápida o casi, ¿vale? Entonces lo bueno sería preguntar, pero normalmente, los que vienen así en forma más granulada, con esas dimensiones de grano y tal, son de liberación más lenta.
Entonces, por ejemplo, no nos serviría para un sistema de riego Venturi, porque tendríamos, ¿sabes? Tendríamos estas bolitas, las pones en el agua para que os hagáis una idea. ¿Qué es de liberación lenta? Pues que se disuelven más lentamente. Las ponemos en agua y le damos vuelta con un palo en el agua y las bolitas, a ver, se van a ir a deshacer algo, se van a ir deshaciendo algo, pero tardan en deshacerse porque están diseñados para que se vayan disolviendo lentamente con los riegos, con la lluvia, se vayan disolviendo lentamente. Entonces, ¿cuándo aplicar abono granulado? Pues es que eso depende también de... Ahí ya no te puedo dar una estrategia porque es que hay tantos tipos de abono granulado que yo no te puedo decir, ponle abono granulado cada 4 meses. Uno que sea... yo no los manejo mucho, ¿vale? En algún momento los he manejado, al igual hago una abonada con abono granulado en invierno, porque sé que llueve un poco y tal. También si llueve mucho, llueve muy fuerte, ese abono granulado al final se va a acabar disolviendo y va a ir a las capas más profundas de la tierra o se va a lavar por escorrentía. Por todas estas cosas puede tener algunas ventajas, pero normalmente yo le veo más ventajas a los abonos más solubles, ¿vale? Entonces, si tenemos un sistema de riego tecnificado, aspersión, microaspersión, yo os aconsejaría que os vayáis por los abonos que son más solubles. Son de absorción más rápida, son un poquito más caros, pero son de absorción más rápida y eso. También, pues, podemos tener una frecuencia de abonado más rápida. Podemos tener un plan de abonado más preciso, por así decirlo. Porque estás tú, dices, este mes le pongo esto, el próximo mes le toca lo otro. Puedes también hacer algunas mezclas, por ejemplo, hay algunos que no, hay algunos abonos que no son compatibles, pero sabemos que hay otros que sí. Por ejemplo, pues este mes le pongo un nitrato cálcico no, el calcio es mejor aplicarlo solo, ¿vale? Pero por ejemplo, ya sea un nitrato potásico, por ejemplo, en fase de engorde de fruto, el potasio importantísimo para la fase de engorde de fruto, pues voy a ponerle un poquito de microelementos o voy a ponerle un poco de borosin, que sabemos que borosin también es importante para el cultivo del aguacate, aunque en dosis pequeñas. Sabemos que la fase más importante es en floración, pero podemos hacer a mediados de año también hacer una aplicación porque lo va a requerir. Son cosas que podemos controlar un poco mejor con los abonos solubles, ¿vale? Entonces, normalmente eso, para responder a la pregunta y no hacer el vídeo tampoco muy largo, normalmente la fertilización es una vez al mes, en algunos casos 2 veces al mes, fase de engorde de fruto. Que hiciste tu analítica y te ha salido tu análisis un poco bajo, pues haces 2 aplicaciones seguidas, separadas por 14-15 días. Eso depende, claro, y depende de tu tierra y tú te vas a ir ayudando con esos análisis foliares que vas a hacer una vez al año. Claro, también tengo un curso de manejo de carencias en el cultivo del aguacate. Cualquier cosa me preguntáis por el WhatsApp, se lo vendo por un precio gratuito y ahí tú aprenderías también a identificar las carencias en tu cultivo de aguacate. Por ejemplo, cuando le falta calcio, cuando le falta fósforo. Hay algunas características que le pasa a la hoja se arruga, la hoja se le quema las puntas, la hoja se quema por un lado, la hoja se queda más redonda. Todas estas cositas, la planta se pone más amarilla, la hoja se empieza a amarillear desde fuera hacia adentro. Todas esas cosas son carencias y si tú ya las sabes, pues tú ya puedes corregirlas un poco. Aunque siempre voy a decirte que si tienes un cultivo pensado para la venta, una vez al año tienes que hacer un análisis de hoja, ¿vale? Porque el laboratorio es el laboratorio y te va a dar los parámetros como son, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que haya respondido esta pregunta y nada, un saludo.